Dijeron que el viaje familiar se canceló, estaban demasiado arruinados para unas vacaciones. Me quedé solo en casa esa noche. Vi la publicación de mi hermano, una escapada de lujo, vino y una fiesta. Todos estaban allí excepto yo. Guardé silencio hasta que mamá envió un mensaje de texto: ¿puedes enviarnos $2,500? Respondí: no soy un banco para comerciantes, luego la bloqueé. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. Mi nombre es David, y durante mis 28 años he sido el confiable de mi familia, el ancla, como solía llamarme mamá. Por lo general, cuando necesitaba algo. Sonaba como un cumplido, pero con el tiempo comenzó a sentirse más como una descripción de trabajo, una con muchas horas extras y sin paga. Está mamá, Linda, una mujer cuyas emociones podían cambiar como una tormenta de verano, soleada un minuto, llorando, melodramática al siguiente, especialmente si se estaba gestando una crisis financiera. Luego está papá, Tom, más tranquilo, a menudo con una expresión de preocupación perpetua que parecía profundizarse cada vez que mamá lanzaba una de sus súplicas. Era el observador pasivo en nuestra ópera familiar, asintiendo o suspirando ocasionalmente de acuerdo con la narrativa de mamá. Y luego está Mark, mi hermano menor por 3 años, el encantador, perpetuamente desafortunado, el chico de oro que no podía hacer nada malo, incluso cuando todo lo que tocaba parecía desmoronarse o costar una fortuna. El patrón se estableció temprano. Recuerdo que cuando tenía 22 años, rebosaba del tipo de optimismo ingenuo que solo un recién graduado universitario puede poseer. Tenía un trabajo decente de nivel inicial, un pequeño apartamento que siempre olía ligeramente a la comida de mis vecinos de abajo y una carta de aceptación ganada con esfuerzo en un programa de maestría con el que soñaba. Había ahorrado meticulosamente, guardando cada dólar extra, el cheque de matrícula estaba prácticamente escrito en mi cabeza. Entonces llegó la llamada. La voz de mamá estaba cargada de lágrimas sin derramar, un temblor que siempre señalaba una catástrofe financiera inminente. David, cariño, comenzó, su voz quebrándose, es tu padre. Los médicos encontraron algo. Necesita una cirugía crítica, cariño. Es costosa, no sabemos qué hacer. Mi sangre se heló. Papá siempre había estado sano, un hombre que rara vez incluso se resfriaba. ¿Cirugía? ¿Qué tipo de cirugía? ¿Qué pasa? Pregunté, mi corazón martilleando contra mis costillas. Oh, es demasiado complicado de explicar, cariño, dijo ella, un sollozo atrapado en su garganta. Solo debes saber que es serio, y el seguro, bueno, ya sabes cómo es. Hay un deducible enorme, y simplemente no lo tenemos. Su voz bajó a un susurro. Nos preguntábamos, ese dinero que habías ahorrado para tu escuela. El mundo se inclinó. Mi programa de maestría, la clave para la carrera que quería, el futuro que había planeado meticulosamente. Recuerdo haber mirado la carta de aceptación prendida a mi tablero de corcho, el escudo de la universidad de repente parecía un ojo burlón. Junto a él, una foto de mi familia sonriente tomada en mi graduación. ¿Cuánto?, logré decir, con la garganta apretada. Ella nombró una cifra que era casi exactamente lo que había ahorrado, una coincidencia, me dije entonces, solo un momento terrible y horrible. Es solo lo que las familias hacen por los demás, cariño, susurró, sintiendo mi vacilación. No querrías que nos preocupáramos, ¿verdad? Especialmente por la salud de tu padre. La culpa, aguda e inmediata, me inundó. ¿Cómo podía siquiera pensar en la escuela cuando la vida de mi padre estaba en juego? Lo imaginé pálido y débil en una cama de hospital. El cheque se escribió esa noche, mis manos temblando ligeramente mientras firmaba mi futuro inmediato. Mamá había llorado cuando se lo di, lágrimas reales esta vez, o eso creía, abrazándome con fuerza y llamándome su salvador, su ancla confiable. 2 meses después, mientras trabajaba turnos extra para intentar recuperar algunas de mis pérdidas, sintiendo el dolor sordo de mi sueño diferido, vi las fotos en las redes sociales de Mark. Mamá y papá, radiantes, bronceados, de pie en una playa soleada en Florida. Papá parecía el retrato de la salud, con un cóctel de colores brillantes en la mano.
El pie de foto decía, descanso muy necesario después de unos meses estresantes, papá se siente al 100%. Mark había comentado, me alegro de que el procedimiento haya salido tan bien, viejo. ¿Te ves bien? Con un emoji guiñando un ojo. Una furia fría me invadió, tan intensa que me dejó sin aliento. El dinero de la cirugía crítica. Confronté a mamá, mi voz temblorosa. Ella hizo un gesto desdeñoso. Oh, David, eres tan dramático. Tu padre sí se sometió a un procedimiento, uno menor, y el médico recomendó un clima cálido para la recuperación. No queríamos preocuparte con los detalles. Además, conseguimos una oferta fantástica de última hora. ¿Sabes cuánto necesitaba tu padre este descanso? Mark, recostado en su sofá jugando un videojuego, intervino sin levantar la vista. Sí, Dave, cálmate. Actúas como si fuera el fin del mundo. Es solo dinero. Enterré la punzada, la traición. Me dije que solo eran desconsiderados, no maliciosos. Me dije que tenía que ser la persona más grande, el ancla. Mi apartamento, un pequeño apartamento de un dormitorio que apenas podía permitirme después de eso, se sentía menos como un hogar y más como una estación de servicio, un lugar desde donde trabajaba, comía y dormía solo para obtener más recursos para ellos. El sueño de ese programa de maestría se desvaneció, reemplazado por el zumbido constante de sus necesidades. Este año, como todos los años, había mantenido una pizca de esperanza para nuestras vacaciones familiares anuales. Por lo general, era algo modesto, una cabaña alquilada junto a un lago, un viaje a un parque estatal, unos días en una ciudad costera un poco cansada. Nada lujoso, pero en teoría era tiempo juntos, tiempo que esperaba que fuera sobre conexión, no sobre cálculo. Incluso había comenzado a mirar folletos para un pequeño lugar en las montañas, imaginando el aroma a pino y el crepitar silencioso de una chimenea. Luego, como era de esperar, llamó mamá. Su voz tenía ese temblor familiar, el que siempre precedía a las malas noticias envueltas en una súplica. David, cariño, me rompe el corazón decirte esto, comenzó, su tono cargado de un dolor digno de un Oscar, pero tenemos que cancelar el viaje este año. Las cosas están increíblemente apretadas. Me preparé. ¿Qué pasa, mamá? Oh, es un poco de todo, suspiró. Esas cuentas médicas por la rodilla de tu padre volvieron a inflamarse, ya sabes. La fisioterapia no es barata, y Mark, Dios lo bendiga, intentó hacer un depósito para ese curso de certificación en línea, el que se suponía que le conseguiría ese gran trabajo de ti. Bueno, perdió el depósito, la empresa quebró o algo así. Está devastado. Imaginé la pequeña cabaña, los folletos todavía en mi mesa de café, el aroma a madera húmeda y juegos de mesa antiguos que había estado imaginando se evaporó. Lo siento mucho, mamá. ¿Hay algo que pueda hacer? Podría contribuir un poco más para el viaje si eso ayuda. Oh, no, cariño, exclamó, un poco demasiado rápido. Ya haces demasiado. Simplemente no estaría bien. Simplemente pasaremos una semana tranquila en casa, tal vez haremos algunas cenas. Su voz era firme, una puerta cerrada. Una ola de soledad, aguda e inesperada, me invadió. No eran solo las vacaciones, era la farsa. Sabía, en el fondo, que esto era solo otra maniobra. Aún así, asentí al aire vacío de mi apartamento. Está bien, mamá, entiendo. Había estado esperando simplemente no ser el solucionador de problemas, el primer respondiente financiero. Acepté mi destino, haciendo planes vagos para una semana solitaria de ponerme al día con las tareas domésticas y quizás intentar reavivar algún pasatiempo descuidado durante mucho tiempo. Sin embargo, la gota que colmó el vaso, la que preparó el escenario para todo lo que siguió, había ocurrido aproximadamente un mes antes del viaje cancelado. Mamá había llamado, su voz una mezcla cuidadosamente orquestada de pánico y emoción. David, no lo vas a creer. Mark tiene la oportunidad de inversión más increíble. Esta es, cariño, su gran oportunidad. Es una startup tecnológica, muy secreta, pero va a ser enorme. Escuché, un cansancio familiar instalándose en mis huesos. Está bien, mamá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, necesita un poco de capital, cariño, solo para entrar en la planta baja, $10.000. Suena mucho, lo sé, pero las ganancias,
David, van a ser astronómicas. Esto finalmente lo preparará para la vida. Es una inversión en su futuro, en nuestro futuro. Su voz prácticamente vibraba de entusiasmo. $10.000. Pensé en mi fondo de emergencia, el que había estado reconstruyendo minuciosamente después de la última crisis. Era escéptico, profundamente escéptico. Las oportunidades de Mark tenían la costumbre de desvanecerse en el aire, junto con el dinero invertido en ellas. Pero entonces, un destello de esperanza desesperada. ¿Qué pasaría si esta era? ¿Qué pasaría si esto finalmente pusiera a Mark sobre sus propios pies, finalmente terminara el drenaje implacable en mis finanzas? No lo sé, mamá, había suplicado. Por favor, David, había suplicado ella, su voz bajando. Está muy emocionado. No lo he visto tan esperanzado en años. ¿No quieres eso para tu hermano? Lo quería, o al menos quería que dejara de sangrar financieramente. Desgastado, cansado de ser el detractor perpetuo, había cedido. Está bien, mamá, está bien. La notificación de transferencia bancaria apareció en mi teléfono unos minutos después. $10.000 perdidos. Mi fondo de emergencia reducido a la mitad. Sentí ese apretón familiar en mi pecho, un nudo frío de ansiedad en mi estómago, el que siempre venía cuando ponía sus necesidades, o más bien el último plan de Mark, antes de mis propias esperanzas y seguridad cada vez más escasas. Me dije que era una inversión, una apuesta por la paz. No tenía idea de cuán pronto, o cuán espectacularmente, esa apuesta fallaría. La primera noche de las vacaciones familiares canceladas llegó con una pesadez sofocante. Estaba solo en mi apartamento, el silencio solo era interrumpido por el zumbido del refrigerador y el lamento distante de una sirena. Había pedido comida china para llevar, el olor grasiento a arroz frito y pollo agridulce no hacía nada para levantarme el ánimo. Por lo general, en esta noche, nos estaríamos instalando en cualquier espacio alquilado que hubiéramos encontrado, el aire lleno de la alegría forzada de una familia que intenta llevarse bien, el ligero aroma a limpiador de pino o aire salado. Esta noche, solo estaba yo, la televisión parpadeante y una profunda sensación de monotonía. Comí sin ganas, desplazándome por las redes sociales en mi teléfono, más por costumbre que por interés real, actualizaciones vagas de antiguos amigos de la universidad, instantáneas cuidadosamente seleccionadas de vidas perfectas, anuncios interminables. Mark no era alguien a quien siguiera de cerca, su feed era generalmente un desfile agotador de fanfarronería, nuevos artilugios que no podía permitirse, noches fuera que sabía que había financiado indirectamente. Pero entonces, apareció una publicación de un conocido mutuo, Sara, una chica de nuestro antiguo vecindario. Ella etiquetó a Mark. Mi tenedor cayó sobre mi plato. No era una sola imagen, sino una serie de ellas, una presentación de diapositivas vibrante, Mark, mamá y papá, los tres radiantes, sus rostros iluminados por el brillo dorado de lo que parecía un restaurante muy caro. Chocaban copas de vino, mamá, radiante con un nuevo vestido florido que vagamente recordaba haber admirado en un catálogo que había pagado unos meses atrás, papá, con un aspecto bronceado y completamente relajado, tenía un grueso puro, un hábito que siempre afirmaba que no podía permitirse, sobresaliendo alegremente de sus dedos, y Mark, Mark estaba en su elemento, levantando una copa de champán, sus brazos alrededor de los hombros de mamá. La etiqueta de ubicación era clara, grabada en la parte superior, Sunset Key Luxury Villa Sun Spa, un exclusivo complejo isleño frente a Cayo Hueso, el tipo de lugar que alguna vez habíamos ojeado en una revista de viajes, descartándolo con una risa como para gente rica. El pie de foto de Mark decía, viviendo nuestra mejor vida. Finalmente unas vacaciones reales. Almohadilla tiempo en familia, almohadilla bendecidos, almohadilla vida lujo, almohadilla creando momentos casi todos nosotros. Ese emoji guiñando un ojo, se sintió como una pequeña y deliberada puñalada clavada en mis entrañas. Casi todos nosotros. Mi teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos, cayendo al suelo laminado barato de mi comedor. El sonido resonó en el silencio repentino y aplastante de mi apartamento. Me corté la respiración. No era solo la opulencia, la pura audacia de todo, era la sonrisa de mi madre, la amplia y genuinamente alegre que normalmente reservaba para cuando yo le había entregado una cantidad considerable de dinero, la que nunca llegaba del todo a sus ojos cuando me agradecía por solucionar su último desastre, y mi padre, levantando su copa, mirando directamente a la cámara del teléfono de Mark, el retrato de la relajación despreocupada.
Todos estaban allí, riendo, celebrando, excepto yo. Mis manos temblaban con tanta violencia que apenas podía levantar el teléfono. Cuando lo hice, la pantalla se había convertido en una docena de líneas irregulares, una metáfora perfecta, pensé sombríamente, de cómo se sentía mi mundo en ese instante, destrozado, irreparable. Toqué el perfil de Mark, mi corazón latiendo a un ritmo enfermo contra mis costillas. Más fotos, una selfie junto a la piscina con mamá, ambas con gafas de sol grandes y sonrisas complacientes, una foto de una elaborada bandeja de mariscos brillando bajo las luces del restaurante, Mark posando junto a un auto de alquiler de aspecto ridículamente caro, un elegante convertible. Los comentarios de tías y tíos lejanos, personas que rara vez interactuaban con mis publicaciones, ya estaban llegando, qué bueno que finalmente pudieron escaparse. ¿Se lo merecen? Se ve increíble. Ojalá estuviéramos allí. Disfruta del sol, linda. Pareces 20 años más joven. La mentira no era solo para mí, era una actuación cuidadosamente construida para el mundo. Un frío temor me invadió, seguido rápidamente por un calor abrasador de vergüenza e ira tan intenso que me sentí mareado. Mi pecho se apretó como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo irregular y doloroso. No estaban demasiado arruinados, estaban arruinados para mí. Arruinados para los viajes modestos y asequibles a los que también podía asistir, pero para esta lujosa escapada financiada por mis sacrificios, mi credulidad, para esto, tenían recursos ilimitados. ¿Los $10.000 para la inversión de Mark habían ido directamente a esto? La idea me provocó náuseas. El sueño fue imposible esa noche, mi mente corría, una repetición implacable y agonizante de años de emergencias financieras, necesidades urgentes y mi propia lealtad ciega y estúpida. El viaje de recuperación de Florida después de la cirugía crítica de papá, la interminable cadena de empresas fallidas de Mark, cada una presentada como su última y mejor esperanza, cada una subvencionada silenciosamente por mí, las formas sutiles en que siempre me habían excluido de ciertas discusiones familiares, discusiones que, en retrospectiva, siempre precedían a una nueva solicitud elaborada de dinero, la forma en que las conversaciones se detenían o cambiaban abruptamente cuando entraba en una habitación, las miradas cómplices entre ellos. Me estaba ahogando en eso, los años de desestimaciones veladas, los chistes internos de los que nunca fui testigo, los comentarios pasivo-agresivos de Mark, wow, Dave, todavía conduciendo esa cosa vieja, o debe ser agradable tener un trabajo donde realmente puedas ahorrar dinero, generalmente pronunciado justo después de que lo había rescatado de algún problema. Fue una campaña de explotación meticulosa y a largo plazo, y yo había sido su participante más dispuesto. La soledad era un dolor físico, una caverna hueca en mi pecho donde solía haber un corazón. No era solo su banco, era su bufón, su tonto, con quien siempre podían contar para creer en la obra, absorber el costo, perdonar lo imperdonable. La casa en la que crecí, la que ayudé a salvar de la ejecución hipotecaria más de una vez, de repente se sintió como un lugar extraño y hostil en mi memoria, cada foto familiar en sus paredes era una acusación. No solo me habían quitado mi dinero, me habían robado mi realidad, mi sentido de pertenencia, mi propia definición de familia. La primera luz pálida del amanecer se filtraba por mis persianas cuando mi teléfono zumbó en la mesita de noche. Lo había dejado allí, con la pantalla rota boca abajo, incapaz de mirarlo. Ahora lo levanté, con los dedos torpes. Un nuevo mensaje de texto de mamá. Mi corazón se hundió aún más, si eso era posible. Hola cariño, decía, la alegría como una bofetada deliberada en la cara. Espero que estés bien allí solo. Escucha, las cosas están un poco más ajustadas aquí en el resort de lo que pensábamos, con algunos gastos inesperados, y Mark quiere probar las motos de agua. ¿Podrías enviarnos $2,500 solo para salir del paso hasta que regresemos? Te quiero. Fukuoka. La audacia, la pura e inconmensurable osadía. Después de todo, después de las mentiras, la exclusión, el robo flagrante de mi dinero y mi confianza, tuvo el descaro de pedir más, de financiar su lujoso engaño mientras yo me tambaleaba por el descubrimiento de él. Algo dentro de mí, algo que había sido estirado y tensado durante años, finalmente se rompió. La presa cuidadosamente construida de mi paciencia, mi negación, mi lealtad fuera de lugar, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Una rabia fría y clara, diferente a cualquier cosa que haya sentido, me recorrió. Mis pulgares volaron por la pantalla rota,
escribiendo una respuesta que fue corta, brutal y absolutamente definitiva: no soy un banco para comerciantes. Le di a enviar. Luego, sin dudarlo un segundo, entré en mis contactos y bloqueé su número, luego el de papá, luego el de Mark. También abrí mis aplicaciones de redes sociales y los bloqueé allí. Cada toque de la pantalla fue un pequeño y satisfactorio acto de separación, una recuperación de mi propio espacio digital, de mi propia vida. La finalidad de esto fue a la vez aterradora y emocionante. Casi inmediatamente, mi teléfono comenzó a sonar, un número desconocido. Lo ignoré. Sonó una y otra vez, la pantalla se iluminó con notificaciones de llamadas perdidas, 42 cuando eran las 6:30 de la mañana. Luego apareció un icono de correo de voz. Dudando, lo reproduje. La voz de mamá, ya no alegre o falsamente cariñosa, sino tensa con una nueva y desconocida nota de pánico. David, cariño, por favor contesta. Ha habido un malentendido, un terrible malentendido. No entiendes la presión que Mark estaba sufriendo por parte de esa gente del resort. Por favor, escúchame. Su intento de culpar ya, de tejer una nueva red de excusas, era patético. Escuché, una sonrisa fría rozando mis labios. Luego lo borré. Oh, estaba empezando a entender perfectamente, susurré a la habitación vacía. La jaula dorada del deber finalmente se había roto, y aunque estaba magullado y sangrando, por primera vez en mucho tiempo, estaba a punto de ser libre. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de inquietud inquietante y asalto implacable. El silencio provenía de mi propio teléfono, por primera vez en años, no era una fuente de miedo inminente, ya no era un conducto para la corriente interminable de demandas y crisis fabricadas de mi familia. El asalto vino de todas partes. Números desconocidos iluminaron mi pantalla de llamadas con una persistencia irritante, correos electrónicos con líneas de asunto como urgente. De tu madre, oh, David, por favor, tenemos que hablar, llegaron a mi bandeja de entrada, enviados desde nuevas cuentas que claramente acababan de crear. Luego llegaron los mensajes transmitidos a través de familiares extendidos, los monos voladores enviados para hacer las tareas de mi familia. Mi tía Carol, la hermana de mamá, llamó primero, su voz empalagosa de preocupación. David, querido, tu madre está desesperada. Dice que ha habido una especie de malentendido tonto sobre su pequeño viaje. Ya sabes cómo es ella. ¿Cómo pudiste cortarla así? Está muy preocupada por ti. Tía Carol, dije, mi voz sorprendentemente firme, le dijo mamá que este pequeño viaje fue unas vacaciones de lujo que tomaron después de decirme que estaban demasiado arruinados para permitirse nuestra escapada familiar habitual. Mencionó que usaron los $10.000 que le presté a Mark para una supuesta inversión para financiarlo, y luego me pidieron otros $2,500 mientras estaban allí. Hubo una pausa. Bueno, tartamudeó la tía Carol, Linda dijo que estabas exagerando un poco. Las familias tienen disputas, David. No puedes simplemente abandonarlos. Esto no fue una disputa, tía Carol. Fue una traición calculada, y no los estoy abandonando, me estoy protegiendo. Terminé la llamada antes de que pudiera lanzarse a otra culpa. Luego llegó el mensaje de texto que realmente iluminó las profundidades de su engaño, reenviado a mí por mi prima Jenny. Jenny era unos años menor que yo, contemporánea de Mark, y siempre había estado en la periferia del drama central de nuestra familia, a menudo observando con una especie de diversión cansada. Ocasionalmente, Mark le había pedido pequeños préstamos, por lo que tenía un sano escepticismo sobre sus payasadas. Su mensaje adjunto fue simple: pensé que deberías ver esto, Dave. Esto es una locura. No dejes que te arrastren de nuevo. El texto reenviado era de Mark, claramente enviado con pánico a Jenny, con la esperanza de que actuara como intermediaria. Decía: Jenny, tienes que hablar con Dave. Dile que mamá necesita esos $2,500 urgentemente. Tuve que cubrir el depósito en esta estúpida presentación de tiempo compartido en la que nos engañaron después de que las tarifas del resort se dispararon. Se suponía que era un desayuno gratis, pero luego papá firmó algo sin leerlo, el viejo tonto. Si no recibimos ese dinero de Dave por los gastos inesperados del resort que le contó mamá, perdemos el gran depósito que hice en el tiempo compartido con el dinero que Dave me dio para mi inversión. No puedes simplemente cortarnos así, es familia. Lo leí 2 veces, luego una tercera vez,
una amarga risa escapando de mis labios. Los $10.000, no para una inversión legítima, ni siquiera solo para el resort de lujo, era para un tiempo compartido. Mark, en su infinita sabiduría financiera, había hundido mi dinero ganado con esfuerzo en una de las estafas más antiguas del libro, y ahora estaban tratando de aprovechar otra mentira para obtener más dinero de mí para cubrir su creciente estupidez. La pura e impresionante incompetencia de todo habría sido cómica si no fuera mi dinero, mi confianza, lo que estaban tratando como confeti. Las tácticas de manipulación aumentaron. Papá, sorprendentemente, envió un correo electrónico, su tono inusualmente suplicante. Hijo, este no eres tú. Cometimos un error, uno grande. Lo veo ahora, pero las familias perdonan. Estamos perdidos sin tu guía, tu ayuda. Tu madre no ha dejado de llorar. Me lo imaginé sentado allí, mamá dictando sobre su hombro, sus lágrimas convenientemente programadas. Mark, a través de un conocido mutuo que claramente se sentía incómodo por ser puesto en medio, entregó un mensaje más típico: dile a mi hermano mayor que va a morir solo y miserable si sigue con esta actuación. Algunas personas simplemente no pueden soportarlo cuando otros son felices y exitosos. Felices y exitosos a mi costa. La ironía era casi demasiado para soportarla. La vieja culpa, esa compañera familiar e insidiosa, intentó colarse. Sus voces, sus súplicas, resonaron en mi mente, aprovechando años de obligación arraigada. Tal vez estoy exagerando. Tal vez fue solo un error. Son mi familia. Pero luego, la imagen de ellos riendo en ese patio bañado por el sol, el emoji guiñando un ojo de Mark, la solicitud casual de más dinero, y ahora el fiasco del tiempo compartido, todo se elevó, un potente antídoto para el veneno de la duda. Sabía que no podía hacer esto solo. Llamé a Sara. Ella era mi mejor amiga, alguien que conocía a mi familia desde que éramos niños. Siempre había tenido una visión más clara y objetiva de su dinámica, a menudo tratando amablemente de advertirme que me estaban dando un paseo. Sara, dije, las palabras cayendo en cascada, no vas a creer lo que hicieron esta vez, o tal vez sí. Lo expuse todo, el viaje cancelado, el descubrimiento en las redes sociales, el texto para obtener más dinero, las llamadas bloqueadas, la tía Carol y finalmente la confesión del tiempo compartido de Mark a través de Jenny. Cuando terminé, hubo un momento de silencio de su parte, luego suspiró. David, lo siento mucho, mucho, por lo que estás pasando, pero honestamente, no me sorprende, realmente no. Te he estado diciendo durante años, a mi manera, que se aprovechan de tu buena naturaleza. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a dejar que sigan haciéndolo? Su validación fue como una bomba a una herida abierta. No estaba loco, no estaba siendo demasiado sensible o cruel, estaba reaccionando a años de manipulación. He terminado, Sara, dije, y las palabras se sintieron pesadas con finalidad, pero increíblemente ligeras. Finalmente, realmente he terminado. Bien, dijo suavemente. Ya es hora de que te pongas primero, David. Su apoyo inquebrantable fue un salvavidas en ese mar turbulento de culpa y enojo. Empecé a sentir un atisbo de fuerza, una naciente sensación de empoderamiento. Ya no se trataba solo de estar enojado, se trataba de estar decidido. Comencé a documentar todo lo que podía recordar, los desagües financieros pasados, las fechas, las cantidades, las publicaciones en redes sociales de las que había logrado obtener capturas de pantalla de Jenny antes de que Mark, en un ataque de enfado, las eliminara o hiciera privado su perfil. No planeaba acciones legales, sabía que los regalos y préstamos a la familia eran un atolladero legal. Esto era para mí, para mi propia salud mental, para construir una fortaleza contra su inevitable manipulación, para evitar que me volvieran a absorber. La niebla de la obligación se disipaba, y por primera vez, vi que el camino que tenía por delante era mío para elegir, no para que ellos lo dictaran. Por recomendación de Sara, incluso reservé una consulta inicial con un terapeuta una semana después del infame mensaje de texto. Habían regresado, aparentemente. La presentación de tiempo compartido no había producido más líneas de crédito, y sin mi infusión de $2,500, su lujosa escapada había implosionado. Tuvieron que cortarla, con la cola entre las piernas. Sabía que habían regresado antes de que siquiera llamaran, había una cierta energía en el aire, un cosquilleo en mi piel. Luego llegó el golpe insistente, casi agresivo,
en la puerta de mi apartamento. No fue un golpe educado, fue una exigencia. Miré por la mirilla. Mamá estaba al frente y en el centro, su rostro era una máscara cuidadosamente construida de preocupación ansiosa, aunque sus ojos tenían un brillo de algo más duro, algo acerado. Papá se cernía detrás de ella, luciendo avergonzado e incómodo, con la mirada fija en el suelo. Y Mark se apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, irradiando fastidio como si todo este episodio embarazoso fuera un enorme inconveniente para él. Sostenía un pequeño souvenir de colores brillantes e innegablemente barato, una bola de nieve de plástico con una palmera adentro. Estaban intentando una emboscada, una intervención sorpresa. Respiré hondo, con la mano apoyada en el pomo de la puerta. El asedio había terminado, la resistencia estaba a punto de comenzar. Abrí la puerta, pero solo a medias, mi cuerpo todavía creando una barrera parcial. El aroma del empalagoso perfume floral de mamá, un aroma que asociaba con innumerables súplicas de dinero, flotaba en el aire. Por un momento, nadie habló. Mamá apretó la cursi bola de nieve contra su pecho como una ofrenda de paz, papá se movía inquieto, Mark frunció el ceño. Mamá finalmente comenzó, su voz temblando artificialmente. Intentó abrir más la puerta para entrar, pero me mantuve firme. Oh, gracias a Dios, hemos estado tan preocupados. ¿Podemos entrar, cariño? Necesitamos hablar. Miré a cada uno de ellos, mi mirada se demoró por un momento en la expresión impaciente de Mark. El terapeuta con el que había hablado brevemente me había dado un consejo para esta inevitable confrontación: mantén la calma, declara los hechos, no te dejes llevar por discusiones emocionales. Pueden entrar, dije, mi voz sorprendentemente pareja, pero esta no será una conversación larga. Retrocedí, dejándolos entrar en la pequeña sala de estar de mi apartamento. De repente se sintió apretado, sofocante con su presencia. Permanecí de pie junto a la encimera de la cocina, creando una separación natural. Se acomodaron en mi sofá desgastado, mamá en el medio, papá y Mark flanqueándola como centinelas reacios. Mamá colocó la bola de nieve en mi mesa de café. Te trajimos algo, dijo con una alegría forzada que me irritó los nervios. De Sunset Key. Te extrañamos terriblemente, cariño. No fue lo mismo sin ti. La mentira era tan descarada, tan insultante, que casi me río. En cambio, simplemente la miré. ¿De verdad, mamá? Porque las fotos que publicó Mark sugerían que lo estaban pasando fantásticamente bien. Todo fue un terrible error, David, exclamó Linda, llevándose la mano al pecho. Una ruptura en la comunicación. Íbamos a sorprenderte. Mark, absorto en su teléfono, murmuró sin levantar la vista: sí, lo que sea. Se salió de control. Papá intervino, su voz baja y grave: solo queríamos una cosa agradable, David. Para tu madre. Ya sabes cómo es ella. Sus nervios han estado tan mal últimamente. Pensamos que un poco de sol. Se calló, incapaz de mirarme a los ojos. Su intento de culpar a mamá era tan predecible como cobarde. Dejé que el silencio se prolongara por un momento, observando cómo su guión cuidadosamente ensayado se desmoronaba bajo mi mirada constante e impasible. El viejo David se habría sentido nervioso, a la defensiva, ya empezando a disculparse por su enojo. El nuevo David, el forjado en el fuego de su traición, simplemente esperó. Centrémonos en los hechos, dije, mi voz tranquila pero fría. Hecho 1, ustedes me dijeron que el viaje familiar anual se canceló porque estaban, y cito, increíblemente ajustados financieramente. Hecho 2, luego se embarcaron en unas vacaciones de lujo a un exclusivo resort en Sunset Key. Hecho 3, mientras estaban allí, divirtiéndose, me enviaron un mensaje de texto pidiéndome $2,500 adicionales por gastos imprevistos del resort. ¿Cómo concilian estos hechos? Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. David, estás tergiversando las cosas. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Presioné, manteniendo mi tono parejo. ¿Y los $10,000 que le di a Mark para su oportunidad de inversión justo antes de que se fueran? La prima Jenny tuvo la amabilidad de reenviarme los mensajes de texto de Mark a ella. Parece que ese dinero no era para una empresa tecnológica, era para un depósito de tiempo compartido, ¿verdad, Mark?
Saqué mi teléfono y les mostré las capturas de pantalla de los mensajes de pánico de Mark a Jenny. El color se le fue de la cara a papá. Mamá miró la pantalla, con la boca abierta. Mark apartó la mirada de su propio teléfono, finalmente mirándome directamente, su rostro contorsionado en una mueca. Acorralado, su arrogancia se encendió. Está bien, de acuerdo, escupió, poniéndose de pie. ¿Y qué si era para un tiempo compartido? Y sí, fue mi idea ir a algún lugar decente por una vez. Estaba harto de esas patéticas cabañas baratas a las que siempre nos llevabas. Nos merecíamos unas vacaciones de verdad. Y esos $10.000 que nos debías, eso y más. Nos debías por ser un mártir tan sombrío y crítico todos estos años, haciéndonos sentir culpables por necesitar algo, por querer algo más que tus sobras. Sus palabras, agudas y venenosas, quedaron suspendidas en el aire. Mártir. La acusación era tan escandalosamente falsa, tan típica de su visión narcisista del mundo, que casi me quita el aliento. Linda, al ver que la situación se deterioraba, intentó intervenir, su voz subiendo en desesperación. David, Mark no quiere decir eso. Es solo lo que hacen las familias, gritó, recurriendo a su frase característica, pero esta vez con un giro revelador. Compartimos, mi padre y yo siempre dijimos, gracias a Dios por David. Él es nuestra red de seguridad. Él siempre comprenderá. Él siempre estará ahí para nosotros. Sabíamos que no querrías que nos quedáramos sin nada. Te estábamos protegiendo de la preocupación. Una red de seguridad. No un hijo, no un hermano, solo un recurso. La admisión casual, la confirmación de mi miedo más profundo, que me habían visto consciente y deliberadamente no como una persona sino como una utilidad financiera, fue el golpe final y devastador. También fue extrañamente liberador. Los últimos vestigios de duda, de esperanza mal situada en su redención, se desvanecieron. Los miré de verdad, quizás por primera vez sin el filtro de la obligación filial o el pensamiento ilusorio. Vi a una madre cuyo amor era condicional y manipulador, a un padre cuya debilidad la favorecía, y a un hermano cuyo egoísmo no conocía límites. Una red de seguridad, repetí, mi voz baja pero llevando el peso de años de creciente comprensión. No un hijo, no un hermano, solo un recurso. Gracias, dije, con un destello de ironía amarga en mi tono, por finalmente ser honestos. Respiré hondo. El banco de David, anuncié, mi voz ganando fuerza, está permanentemente cerrado. No habrá más dinero, ni para facturas, ni para emergencias, ni para las brillantes inversiones de Mark, ni para nada, nunca. Linda jadeó, llevándose la mano a la boca. David, no puedes decir eso. ¿Cómo nos las arreglaremos? ¿Qué pasa con los gastos médicos de tu padre? ¿Qué pasa con? Eso es cosa suya que lo averigüen, dije, interrumpiéndola, igual que yo averigüé cómo arreglármelas cuando la matrícula de mi máster se fue a sus vacaciones en Florida, o cuando mi fondo de emergencia se fue a la apuesta de Mark en un tiempo compartido. Dejé que eso calara. No se pondrán en contacto conmigo, ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni a través de parientes, hasta que cada uno de ustedes haya buscado ayuda profesional individualmente y pueda demostrar una comprensión genuina del profundo daño y la traición que han infligido. E incluso entonces, añadí, encontrando la mirada sorprendida de cada uno de ellos, la reconciliación no está garantizada. Ese puente lo han quemado por completo. Hice una pausa, y luego continué. Estoy recuperando mi vida, la que puse en espera por todos ustedes durante demasiado tiempo. ¿Ese máster que abandoné hace años? Ahora estoy buscando opciones a tiempo parcial. ¿Ese pago inicial para un pequeño condominio, el que desapareció en una de sus crisis? Estoy empezando a ahorrar para el de nuevo, para mí. Linda comenzó a sollozar, con lamentos fuertes y teatrales. Estás destruyendo esta familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tan ingrato. Tom, pálido y completamente derrotado, simplemente miró sus manos. Mark se burló, aunque parte de su arrogancia anterior se había desvanecido, reemplazada por un destello de algo que parecía casi miedo. Buena suerte con tu solitaria vida recuperada, se burló. Volverás arrastrándote. Ya verás. No, Mark, no creo que lo haga, dije con calma. Mi familia,
tal como la conocía, era una ficción dolorosa y costosa que escribí. Estoy interesado en construir algo real ahora, algo basado en la honestidad y el respeto, no en la manipulación y el derecho. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. El pasillo de mi edificio de apartamentos parecía un camino hacia la libertad. Por favor, váyanse. Me miraron, aturdidos en silencio por un momento. Entonces Linda, todavía llorando, permitió que papá la ayudara a levantarse. Mark salió furioso sin mirar atrás, casi chocando con papá. Mamá se detuvo en la puerta, volviéndose hacia mí, su rostro una mezcla de lágrimas e incredulidad. «Te arrepentirás de esto, David», dijo entrecortada. «Estarás completamente solo». «He estado solo durante años, mamá», dije suavemente. «Simplemente no me di cuenta hasta ahora». Luego les cerré la puerta, el clic del pestillo resonando con una profunda finalidad. Los meses que siguieron fueron un viaje. Hubo días de intensa soledad, momentos en que la vieja culpa intentaba resurgir, susurros de qué pasaría si, y tal vez fui demasiado duro. Pero la terapia ayudó. La amistad constante de Sara ayudó. Y sobre todo, la recién encontrada paz en mi vida ayudó. Mi apartamento ya no se sentía como una estación de servicio, se sentía como un santuario. La ansiedad constante que había sido mi compañera durante años comenzó a retroceder. Escuché fragmentos sobre ellos a través del boca a boca. La tía Carol, después de algunos intentos más de razonar conmigo, se había callado. Jenny mencionó una vez que Mark había sido forzado a conseguir un trabajo de baja categoría, algo de lo que se quejaba constantemente. Al parecer, mamá y papá tenían que reducir realmente su tamaño, vendiendo baratijas y muebles usados para llegar a fin de mes. No había triunfo en escuchar esto, solo una afirmación silenciosa de las consecuencias naturales. Habían construido sus vidas sobre una base de mi trabajo, y cuando esa base se retiró, su castillo de naipes comenzó a tambalearse. Me inscribí en un programa de maestría en línea a tiempo parcial. Fue un desafío, compaginándolo con mi trabajo, pero era mío. Cada tarea completada, cada pequeña victoria académica se sentía como un paso más lejos de la persona que había sido. Empecé a ahorrar agresivamente, y ese fondo de pago inicial para un condominio comenzó a crecer de nuevo, lenta pero seguramente. Reconecté con viejos amigos, hice nuevos, gente cuyas interacciones no eran transaccionales, cuya compañía era un placer, no una obligación. El fin de semana pasado, hice un viaje en solitario. Conduje hasta las montañas, las que había visto en los folletos antes de que mamá anunciara las vacaciones familiares canceladas. Alquilé una pequeña cabaña rústica llena del aroma a pino y humo de leña. Caminé durante horas, el aire fresco llenando mis pulmones, el silencio del bosque roto solo por el crujido de mis botas en el sendero y el canto de pájaros distantes. Al segundo día, llegué a una cumbre, la vista se extendía ante mí, un impresionante panorama de colinas onduladas y un cielo infinito. Saqué mi teléfono, no para buscar mensajes frenéticos o textos enojados, sino para tomar una foto del horizonte. Por primera vez en lo que parecía toda una vida, sentí que era mi horizonte, vasto y lleno de posibilidades. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Tal vez lo sea, pero aprendí que el respeto propio es más espeso, más resistente que cualquier vínculo tóxico. Recuperar mi vida de sus expectativas, del papel que me habían asignado, fue lo más difícil y profundamente liberador que he hecho jamás. Resulta que la única aprobación que realmente necesitaba era la mía propia. ¿Qué límites has tenido que establecer para proteger tu propio bienestar, y cómo te cambió?